Cristo ha resucitado verdaderamente, aleluya, aleluya. Pues continuamos con nuestras huellas de la Pascua, de una manera muy particular, continuamos con nuestro acercamiento al libro Jesús de Nazaret de Benedicto XVI. Desde la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén hasta la resurrección. El día de ayer abordábamos ya algunas características del libro del Santo Padre, el Papa Emérito Benedicto XVI, y el día de hoy quisiera continuar, dedicar esta huella de la Pascua también a profundizar en la teología que está en este libro. Es verdad que en su mayoría el Papa, cuando accede a profundizar en el acontecimiento de la resurrección, se detiene a mostrar su punto de vista sobre los textos bíblicos mismos que ya hemos analizado de manera, es verdad que muy rápida, pero sí fijándonos en lo esencial, en las huellas de la Pascua ya pasadas. El Papa Benedicto se detiene muy especialmente en los himnos cristológicos y también en los evangelios, y dedica un apartado final a San Pablo, puesto que recordemos esa primera carta a los Corintios pues contiene ese texto también clave para la cristología y para la teología a la hora de pensar y de acercarse a este gran misterio incomprensible de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera destacar dos aspectos. En primer lugar, la teología que está propiamente de fondo y que la hace saber y entender muy claramente el Papa Benedicto sobre la relación padre-hijo. Y por otro lado, también ese aspecto de manifestación de el resucitado a San Pablo, porque recordemos que San Pablo no fue un testigo, digámoslo así, directo del Señor en cuanto a que fuera compañero de vida. Es más, perseguía a los cristianos, como sabemos por la tradición y por la Sagrada Escritura, ¿no? San Pablo, por tanto, no estuvo cerca del Maestro, de Jesús, en su pasión, en su muerte y en su resurrección, sino que hasta años después, en esa experiencia que conocemos nosotros como la experiencia de Damasco, San Pablo se encontró con el resucitado. Entonces, pues abordar estos dos puntos dentro de esta huella de la Pascua para así seguir caminando bajo la luz del resucitado. En primer lugar, esa relación que se establece fijándonos muy claramente en los textos, tanto del Nuevo Testamento como en las referencias al Antiguo Testamento, en los Evangelios, en los Hechos de los Apóstoles, en la Carta a los Hebreos y también en los himnos cristológicos. Todo a coro nos viene a decir que el Padre había preparado todo para la salvación de nosotros, contando con nuestra libertad, es verdad, y la libertad fue la que, pues de alguna manera podemos decir, puso en juego verdaderamente el destino de nuestra salvación. Libremente decidimos rechazar la oferta salvadora de Dios, pero también Jesús libremente decidió entregarse por nosotros, y Dios libremente aceptó entregar a su Hijo por nosotros. El juego de las libertades, ¿no? Nosotros libremente elegimos rechazar al Hijo de Dios, el Hijo de Dios libremente quiso morir por nosotros y el Padre libremente lo quiso entregar. Y de fondo una idea muy bonita del Papa Emérito Benedicto. El Papa Benedicto dice que Dios Padre a lo largo de toda la historia, en toda la historia es más, dice, solamente dijo una palabra, solamente una, y no necesitó decir más porque en esa palabra dijo todo. Y la palabra que el Padre dijo fue Hijo, y fue precisamente en referencia a Jesús. En Jesús Dios Padre nos dijo todo, y en Jesús nosotros encontramos cualquier respuesta a nuestras dudas. En Jesús encontramos todo lo que necesitamos. En Jesús el Padre nos dijo todo su mensaje, nos dio todo su amor, nos mostró toda su salvación, nos mostró su plan para salvarnos. Así que estar con Jesús es verdaderamente acercarnos a la salvación. Y de igual manera,
el Papa Benedicto se fija, como ya decíamos el día de ayer, en ese dato histórico crítico y acepta dialogar con la historia, y la historia pues verdaderamente pone de manifiesto para la teología que una de las palabras que Jesús seguramente, sin dudarlo, dijo fue Abba, porque la dijo como ninguna otra persona en su época, como ninguna otra persona a lo largo del Antiguo Testamento. Abba, Padre. Jesús lo dice también consciente y libremente en respuesta a un padre que ha dicho Hijo. La historia nos dice que Jesús dice Padre y el Papa, por medio de la teología, nos dice que el Padre dice Hijo. Un diálogo de amor es lo que expresa la Sagrada Escritura, y un diálogo de amor que se profundiza, se clarifica y, digámoslo así, se potencia o se multiplica en la resurrección, porque en la resurrección el Padre exalta a su Hijo y lo sienta a su derecha para siempre. Para siempre Jesús es el Hijo amado del Padre, y para siempre el Padre es el amado del Señor Jesús. Y es lo mismo que el Señor Jesús nos enseña y que también nos pide, que nosotros tengamos una conciencia de hijos. Cuando nosotros tenemos conciencia de hijos y tenemos pensamientos de hijos, nos sentimos hijos en las manos de un Padre, entonces podremos ver más claramente la resurrección. La resurrección es acción del Padre sobre el Hijo, y esa acción en el que el Hijo deja actuar al Padre para mostrar su gloria. La resurrección pues tiene de fondo esa bonita teología que se hace verdaderamente explícita en los testigos, y como decíamos el día de ayer, los testigos en la resurrección son importantes. Este punto nos da pie para abordar ahora esto de la aparición a San Pablo, ¿no? Este segundo aspecto que quería comentar sobre el libro del Papa Emérito Benedicto sobre la resurrección. Como decía hace un momento, San Pablo no se ha encontrado de manera directa con el resucitado, pero llama la atención que los diferentes relatos que nos cuentan el encuentro de San Pablo con el resucitado siempre ponen dos características. Primero, una luz incomprensible, que es la que hace a San Pablo pues cegarse, y junto a la luz una voz. La luz y la voz, evocando claramente está la teología de San Juan, ¿no? San Juan dice que la palabra de Dios era luz, y la palabra vino para iluminar a los hombres y para hacerlos entrar en el camino del amor. La palabra ilumina los corazones, y dice San Juan en su prólogo que muchos decidieron conscientemente no estar en el camino de la luz, sino irse conscientemente al camino de la oscuridad, de las tinieblas. Pero la palabra sigue viniendo, sigue llamando, sigue iluminando a quienes se dejen tocar por ella. La experiencia de San Pablo es una experiencia real y verdadera, y el Papa se detiene pues también de una manera profunda a hacernos caer en la cuenta de que la experiencia de la resurrección no es tampoco un hecho meramente espiritual, de un decir San Pablo tocó fondo, ¿no? Y ya no podía más, y entonces va y le pide a Dios, se encuentra con Dios de una manera paradójica, y pues entonces le pide perdón, y a partir de ahí cambia su vida. La resurrección no es solamente algo que tenga que ver con lo espiritual, ¿no? Claro que es importante. El encuentro con el resucitado no es solamente algo que tenga que ver con lo espiritual, ni tampoco con lo psicológico, porque también hay quienes interpretan que este encuentro de San Pablo con el resucitado pues es mera cuestión psicológica, ¿no? También como una especie de cambio de chip. En todo caso, el Papa nos dice, hay que fijarnos en los dos elementos de las apariciones del encuentro de San Pablo con el resucitado, esa luz incomprensible. ¿Qué le ha hecho a San Pablo, a este erudito totalmente en la cultura tanto judía como romana? Le ha hecho perder todas seguridades, y le ha hecho caer en la cuenta de que el conocimiento no es igual a poder, y de que el conocimiento
y el poder no lo son todo en la vida, ¿no? Una voz que le dicta una misión, una voz que le dice a dónde tiene que ir, una voz que para poderla escuchar necesita él hacer silencio dentro. San Pablo es nuestro mejor ejemplo para que también nosotros podamos encontrarnos con el resucitado de manera real, haciendo silencio dentro, dejando que Dios ilumine con su luz nuestra vida y poniendo lo que esté de nuestra parte. Es verdad que mientras más nosotros que querramos estar con nosotros mismos y mientras más nos empeñemos en no salir de nosotros mismos, pues el resucitado no logrará iluminar nuestras vidas. Pues que esta experiencia de San Pablo, por medio de la teología del Papa Benedicto, también nos ayude y nos ilumine a caer en la cuenta y a seguir profundizando en el hecho real de la resurrección. Que el resucitado nos ilumine y nos acompañe.